El templo no se puede comprar nada con dinero romano. Hay que cambiarlo por nuestros siglos. Es barato. Y si no te gusta, te enseñaré otro tal. Convertir la casa del señor en un mercado es una vergüenza. Pero no lo digas. No. Te harán el mismo cambio en todos los puestos. Son 10 siglos y medio. Quédate 2, no 1, y el señor estará agradecido. Buenos corderos, buenos corderos. Tienes que dar más. Toma el dinero y predica en otra parte. ¡Jerusalén! La que era ciudad fiel. La que estaba llena de justicia. Se ha convertido en una ramera. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No se os ha dicho desde el principio? ¿Qué son vuestra multitud de sacrificios a mí, dice el Señor? ¡No me hagáis más ofrendas vanas! ¡Es una casa de oración! ¡Es un fraude! ¡Matémosle a pedradas! Y la habéis convertido en una guarida de ladrones. ¡Está loco! ¡No es un profeta! ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¡Eres un falso profeta! Saben, yo no voy a ser desobediente a la voz de Dios. Y si Dios quiere que estemos ministrando a la iglesia en la línea que Luis empezó, pues seguiremos. Porque es tiempo de traer un firme, hacer que la iglesia que ha llegado a un sitio firme se mantenga. Qué bueno es Dios. Y los días de quien quiere ir al cielo, que levante la mano, ya se acabó. Cierto. Eso ya se ha terminado. Porque nadie por levantar la mano se va a ir al cielo. Eso ya se ha terminado, hermano. ¿Verdad es? ¿Quién no se quiere ir al cielo? ¿Todos? Claro. Pero que haga lo que Dios quiere. Entonces yo tengo una palabra de Dios esta tarde para la iglesia. Y solamente os pido que me prestéis atención. Amén. Dice Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a unos que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sí, Señor. Y recordaron sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa Amén. me consumirá. Amén. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esta escritura, aunque la encontramos en el capítulo 2, Te alabo. sin embargo, si la leemos en el Evangelio de Lucas, dice la Biblia que investigó y puso en orden todas las cosas, dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Él no estaba diciendo que lo que otros escribieron no era verdad. Él dijo, lo que otros escribieron era cierto. Simplemente yo lo he intentado poner en orden. Si buscas este pasaje en Lucas, lo encontrarás en uno de los últimos capítulos. Si no me equivoco, dejadlo aquí, no pasa nada. En uno de los últimos capítulos de Lucas es donde vemos este pasaje. ¿Por qué?
Porque cuando esto sucedió, a Jesús le quedaba una semana de vida. Pero lo más importante es que Jesús sabía que le quedaba una semana de vida. Amén. Jesús sabía cuándo Él tenía que morir. Él tenía eso que los hombres no podemos gozar de ello. Nosotros no sabemos cuándo es el día de nuestra muerte. Pero Jesús sí. Jesús sabía el momento, la hora precisa donde Él tenía que morir. Lo sabía. Muchas veces a sus discípulos Él se lo había dicho: donde yo voy vosotros no podéis venir. Dice, pero ellos no sabían que les hablaba de la cruz. No sabían. Él desde pequeño, vemos con 12 años decir: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Amén. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, y pensando que hablaban del templo de Jerusalén, pero no, hablaba del templo de su cuerpo. Él sabía muy bien Cierto. cuándo iba a morir. Jesús le queda una semana de vida. ¿Y qué decide Jesús hacer cuando le queda una semana de vida? Ahí si nosotros nos dijeran, te queda una semana de vida, ¿en qué ocuparíamos ese tiempo? Jesús sabe que le queda una semana de vida y Él hizo ciertas cosas. Podríamos dividirla en 7 cosas importantes que Jesús hizo en esos 7 días. Pero vamos a hablar de una, de esta. Esta es la segunda, pero la primera que Jesús hizo cuando Él sabía que le quedaba una semana de vida, lo primero, hermanos, fue ir a Jerusalén. Y antes de entrar en Jerusalén, Él hizo algo, hermanos, que ha sido como una voz por los tiempos. Nadie ha podido olvidar el lamento de Jesús. Se pone frente a Jerusalén y ¿qué dice? Jerusalén, Jerusalén. Y la Biblia dice, y Jesús lloró por ella. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros? Como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisisteis. Yo todo esto lo estoy diciendo despacio y ahora entraremos porque quiero que captéis la idea. Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, Santo Dios. ¿cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces he querido uniros? Como las gallinas lo hacen con sus polluelos y no quisisteis. Y aquí Jesús nos da una de las más grandes revelaciones de toda la Biblia. Nos revela Dios su carácter. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Y qué dice? Pero no quisiste. Te muestro algo del carácter de Dios. A ver si me explico. Hay ciertas cosas que Dios las hace porque reina en el reino de los hombres y hace Dios lo que quiere sin dar explicación a nadie. Hay otras cosas que Dios quiere hacer y no puede. Pero si Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, pero hay ciertas cosas que Dios quiere hacer y no puede. Y una de ellas es, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Cuántas veces quise uniros? Pero no quisiste. ¿Y sabes qué significa esto? Que a veces nosotros podemos frenar al mismo Dios. Quiso juntar a Jerusalén, pero como no quisieron, no se juntaron. Dios quiere juntar la iglesia. Si nosotros no queremos, jamás se juntará.
Gloria a Dios. Así que no ores, Señor, una en la iglesia si no quieres unirte. Gloria. Porque aunque ores por ello, Dios nunca lo concederá. Amén. Cierto, una verdad. Pero ahora que, mira, viene la palabra que yo esperaba. Dice la Biblia, Jesús lloró por Jerusalén. Y llorando dijo, ¿cuántas veces quise? Lo más doloroso para el corazón de Dios. Es verdad. Lo más doloroso para el carácter de Dios. Lo único que le hace llorar a Dios es que Dios quiera algo y los hombres no quieran. Amén. Lo más doloroso para Dios quiere hacer llorar a Dios, que Dios quiera unir a la iglesia y que la iglesia no quiera. Amén. Y eso es lo más doloroso para Dios. Cierto. No hay cosa más dolorosa que Dios quiera unirnos si nosotros no queramos. Es lo único que hace llorar el corazón de Dios. Dios es sensible. No veáis a un ser que está sentado en un trono y no le afecta nada, que Él a veces llora. Cierto. Y llora cuando Él quiere hacer algo por la iglesia y la gente no quiere. Dios nos ayude. ¿Cuántas veces quise juntaros y no quisisteis? Y Jesús lloró por ella. Porque si hay algo doloroso para el corazón de Dios, es la división. Gloria. Porque fue lo que trajo la ruina a este planeta. Amén. Porque el primer problema que hubo en los cielos no fue de borrachera, no, ¿sabe de qué fue? De división. Un ser quiso ser único y se dividió de los demás. Y por ahí vino todo el problema, porque un ser quería dividirse de los demás. Y es el primer problema con que Dios se encontró, con la división. Por eso es el problema en el que Dios llora. ¿Cuántas veces quise juntaros? No hagamos de llorar a Dios, hermanos. Que Dios quiere un pueblo y una iglesia unida. Y cuando ha llorado por Jerusalén, ha ocurrido esto. Se ha ido a la casa de su padre. Le queda una semana de vida. Lo más normal es que quiera estar en la casa de su padre. Ay, Dios mío. Si a uno le queda una semana de vida, le gustaría estar con los suyos, con los más cercanos. Le gustaría estar tranquilo y relajado y disfrutar de sus últimos momentos. Y él va a la casa de su padre, esperándose encontrarse algo. ¿El qué? Dice Isaías 56:7: haré que sean conducidos a mi santo monte, que se alegren en la casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Y él, que le queda 7 días de vida, va a la casa de su padre, esperándose encontrar gente orando, gente adorando, gente humillada. Pero cuando entra, hermanos, algo se le comienza por dentro a leer. Hay un fuego que le consume. Se empieza a poner inquieto porque ve a gente que está comprando, vendiendo. La Biblia dice que cuando él ve todo eso, coge unas cuerdas y comienza a echar a todo el mundo, porque habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Habían convertido la casa de oración en casa de mercado. La gente se dedicaba a vender. ¿Qué vendía la gente? La gente vendía animales. ¿Por qué? Porque cuando uno pecaba, cuando él quería sentirse libre de ese pecado, tenía que ir al sacerdote, darle un animal. Ese sacerdote tenía que ofrecerlo en el altar. El pecado era cubierto y se podía ir en paz. Vete en paz, porque el Señor ha cubierto tu pecado. Pero cuando la gente iba al templo con sus animales, allí estaban los demás. Gente que estaba vendiendo animales. Todos estos daban tributo a los sacerdotes. Y cuando la gente venía a presentárselo,
presentárselo. No aceptaban los animales venidos de afuera, porque decían, son inmundos. ¿Queréis iros en paz? Comprad un animal. Uno de los del templo que están lavados con el lavacro, que están santificados. ¿Sabes qué significaba esto? Que el pobre se iba con su pecado. Se iba sintiéndose culpable. ¿Saben lo que estaban vendiendo en la casa del Padre? Estaban vendiendo la salvación. Estaban vendiendo el perdón de pecado. Estaban vendiendo la paz y la tranquilidad. Y cuando el Creador llega y ve que la casa de su Padre, la gente está vendiendo la salvación, algo le consume por dentro y dice, ¿qué habéis hecho con la casa de mi Padre? Hace más de 2000 años se vendía la salvación. Hace más de 2000 años se mostraba esto. Se puede negociar con el Dios de los cielos. Pero en el año 1500 seguía los hombres con lo mismo. Por eso un hombre iba por una plaza en Inglaterra y iba con un bote y dentro monedas. Iba diciendo, quien ponga un penique en este bote, 100 años de purgatorio serán perdonados. Y el que no ponga un penique pasarán 500 años en el purgatorio. Y esto ha de obedecerlo porque es un edicto papal. Y había allí un hombre, un monje joven, con unos cuantos pergaminos, que cuando escuchó a ese incircunciso decir que por un penique se le sería perdonados 500 o 100 años de purgatorio, se fue a su casa y empezó a escribir 1, 2, 3, empezó a escribir cosas y las enumeró. Cuando terminó de enumerarlas, se fue a la catedral de Wittenberg y delante de todos los presentes, delante del que vendía la salvación, dijo, escúchame bien, levantó un papel y lo pegó y dijo, aquí hay 95 tesis, decidle al Papa que Martín Lutero las ha escrito. Gloria a Dios. Y una de las cosas que escribió fue que el hombre no es salvo por obras, sino por gracia. Hace 2000 años se vendía la salvación, se decía que con Dios se podía negociar. Hace 500 años se decía que se podía negociar con Dios. Pero en este tiempo la gente corrompida sigue diciendo que a Dios se le puede comprar, que las peticiones se pueden comprar. Mira, yo soy una de las personas que me encanta estar en el día con todo lo que pasa. Soy una persona que me encanta ver y estar pendiente de todo, porque creo que el predicador debe siempre estar informado de todo en el presente. Y he visto a predicadores decir, darme tanto dinero y en un mes se te concede la petición. Pero si ofrendas más en 15 días, Jehová te reprenda poseído. Porque no hay dinero que pueda comprar peticiones. Amén, amén. Con Dios no funciona eso del querer comprar. Y tenemos que tener cuidado la iglesia día a día, que salen por ahí un montón diciendo que si tanto dinero que... Hay una tal señorita llamada, porque esta sí que la... Ana Méndez. Ana Méndez. No tengo dinero. Un billete. Vamos a ver qué dice Dios. Así dice el Señor. Que demos un puñetazo al Dios del dinero. Quien tenga 100 que los ponga aquí, que va a recibir 100 más. Quien tenga 500 que los eche aquí, que va a recibir 500 más. Jehová te reprenda, demonio. Y la gente se está comiendo falsas doctrinas, hermanos. Hay una doctrina satánica. ¿Saben lo que hacen ahora en la actualidad? Cogen una serpiente, se ponen traje de buceo, bajan al mar lo más profundo y le cortan la cabeza. ¿Saben qué simboliza? Dicen ellos, como los demonios viven en el abismo, se bajan al abismo, cogen la serpiente, que es el diablo, y le cortan la cabeza. Se acabó diablo. Jehová lo reprenda. Gente que en Semana Santa hacen una cruz. Dice, poner todas las peticiones, clavarlas. La gente viene y clava las peticiones. Y cuando las clava dice, ese eres tú clavando al Señor. Se tiran así clavándole todo el día peticiones. Cogen la cruz, la cargan los religiosos, crean como una tumba, la ponen, la sellan. Tres días después abren la tumba, sacan la cruz y simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Y con
con ello todas las peticiones cumplidas. Jehová reprenda a los demonios. Y la gente goza. Gloria a Dios. Doctrinas que ponen un espejo y dice, cuando tú te pares al frente, vas a ver, eres la imagen de Dios, vas a ver a Dios y te vas a caer para atrás. Y la gente viene, mira y se cae para atrás. Doctrinas satánicas, hermanos. Cuando leas la Biblia te va a venir la borrachera cristiana. ¿Qué borrachera cristiana? ¿Qué es eso, hermano? Borracheras cristianas. Y la gente empieza a leerlo y se hacen los borrachos y se caen. Hay que tener cuidado, porque hoy día lo que pasaba hace 2000 años sigue ocurriendo hoy. Gente infiltrada en las iglesias, gente, falsos profetas, que están contaminando al pueblo, que están torciendo cogen un texto, sin contexto, sin pretexto, y te hacen una doctrina. Pero la Biblia me enseña que la burra habló solamente una vez, y no existen 1000 burras. Y de ahí no se puede hacer una doctrina. La Biblia dice que Jesús sanó a uno escupiéndole en la lengua. Y para sanar a los mudos, nosotros no tenemos que escupir en la lengua. Es algo que ocurrió una sola vez. Pero la gente vende todo eso. Tal ha sido la venta que ha llegado a nuestros conceptos, que creemos que podemos negociar con Dios. ¿Sabes cuál era la motivación de Jesús? El celo por tu casa. ¿Por qué oras? ¿Cuál es tu motivación de leer? ¿Por qué lees? Tu motivación por consagrarte. ¿Por qué te cuidas? ¿Por qué te humillas? ¿Por qué a veces aguantas para que la gente te diga que buen cristiano? ¿O porque sabes que hay unos ojos que te están contemplando y que no quieres hacer llorar? Si tu motivación no es el Padre, hagas lo que hagas será por cumplimiento. Por eso todo lo que tenemos que hacerlo por el Padre, sabiendo que Dios nos está mirando, que a Él es a quien tenemos que pedirle cuenta. Y Él nos dirá esto y esto. Es Él, que no nos vamos a poner ante ningún hombre, que nos vamos a poner ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El celo por tu casa me consume. Y había allí gente en la casa de Dios, pero ¿cómo estaban? Estaban perdidos. Ni te imaginas la gente que viene a esta casa y están perdidos. Ni te imaginas la gente perdida en la casa de Dios. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, no todos los que descienden a Israel son israelitas. Gloria a Dios. Y se podría interpretar que no todos los que descienden a esta iglesia son cristianos. Y eso solo lo conoce Dios, que conoce el corazón de cada persona. En el templo, pero perdidos. Mira, voy a acabar con esto. En el templo, pero perdidos. En la casa, pero perdidos. Lucas, capítulo 15. Uno lo lee. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Todo habla de lo mismo, dicho de diferente manera. No, señor. 3 pasajes diferentes, 3 temas distintos. La oveja se perdió. La moneda no se perdió, la perdieron. Y el hijo ni se perdió ni la perdieron, se echó a perder. Hay en las iglesias ovejas que se pueden perder por un problema, por un tropezar. Te puedes perder. Y estabas viviendo tu vida y cuando menos te quisiste dar cuenta, te levantaste, no veías al redil, no veías al pastor. ¡Ah! Te has perdido y no sabes cómo. No te preocupes, el Padre ya en tu busca. Amén. Porque el pastor fue tras la oveja que se perdió. Ah, pero la moneda no se perdió. La moneda la perdieron. Lo digo. Amén. Hay gente que echa a perder a los demás. Hay gente que con su vocabulario, con su testimonio, echa a perder a los demás. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que aquel que hiciera tropezar a uno de estos mis pequeños, más vale que se cogieron una cuerda,
la ataran una roca, se la pusieran en el cuello y se tirara al fondo del mar. Y ese es el que murió por ti y por mí. Ese es el que dijo esto. Hay quien se pierde. No te preocupes, el pastor de los pastores irá por ti. Hay quien echan a perder a la gente. Pero es que el hijo pródigo ni se perdió ni le echaron a perder, se perdió el mismo. Se echó a perder el mismo. Si te echas a perder, no eches la culpa a los demás. Porque hay quien se echa a perder el mismo y culpa a los demás. Si te echas a perder, no culpes a nadie, porque hay quien se echa a perder también. Pero mira, se fue la oveja, el pastor fue por ella. Se perdió la moneda y la dueña removió todo. Y el hijo pródigo se echó a perder. Y tarde o temprano volvió a la casa del padre. Escúchame bien, si te pierdes por cualquier cosa, por un problema, porque no te has dado cuenta, te has alejado de la casa, no te preocupes, Dios irá en tu busca, te tomará en los hombros, te volverá de nuevo a redil. Si te echan a perder, no te preocupes, porque ese Señor y yo removeremos la iglesia para encontrarte. Pero si decides perderte tú mismo, ni yo ni él se haremos nada, pero el Padre tampoco hará nada, porque cuando el hijo pródigo se echó a perder, fue el Padre a por él, no fue el Padre a por él. Le buscaron, tampoco le buscaron, porque cuando uno se echa a perder y se marcha, porque él decide marcharse, o decide volver o no vuelve jamás. Por eso, si te pierdes, no te preocupes, que aunque él y yo no vayamos a buscarte, Dios irá en tu busca. Si te echan a perder, nos encargaremos yo y él de buscarte por todos los lados y restaurarte. Pero si te echas a perder, no esperes ni a mí, ni a Luis, ni al Señor, porque tendrás que ser tú con Dios, que vuelvas en sí a la casa del Padre. Amén. 100 ovejas, ¿cuántas se perdieron? ¿Cuántas? Una. 10 monedas, ¿cuántas se perdieron? Una. 2 hijos, ¿cuántos se perdieron? Una. En una iglesia se pierde una y la gente no mira las 99, mira la una que se ha perdido y compara las 99 con la que se ha perdido. Si ves a alguien que su testimonio te daña, te duele, no juzgues a ese y los compares con las 99, porque hay gente que está arrimada a los pies del pastor de los pastores. Entre 100, una. No dice entre 100 las 99, porque en la casa del Padre siempre hay abundancia. De 10, uno se perdió la moneda, pero de 2, uno. ¿Saben qué significa esto? Ya haya 100, haya 10 o haya 2, date cuenta, pon el menos número con el que se echó a perder. Si estuviera en otra iglesia con 1000 almas, con 2 personas se perdió una. Gloria a Dios. No busques lugares, porque aunque estés con uno solo, si es de echarte a perder, te echarás a perder tú mismo. No culpes a los demás cuando te eches a perder. La casa de mi padre, casa de oración, porque vendían y porque todos los que estaban allí estaban perdidos. Gloria a Dios. Pero Dios hoy ha venido a buscar a gente. Gloria a Dios. Si estás perdido, si te echaron a perder o te echaste a perder tú mismo, Dios está aquí para restaurarte y levantarte. Y dice, me siento perdido. Aprendí el valor de tus palabras. Quizás el comportamiento de otros te echó a perder. Y estás en oscuridad. Quizás tú mismo te echaste a perder. Y cuando querías darte cuenta, estabas alejado de la casa del Padre. Pero Dios siempre tiene oportunidad para crear en nosotros